Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El hombre de Galilea está aquí, el hombre de Galilea está aquí, él me había tocado. Él me había tocado y soy feliz, el hombre de Galilea está aquí, el hombre de Galilea está aquí, él me había tocado, él me había tocado y soy feliz, me ha tocado. Pronto vendrá el Señor. Pronto vendrá el Señor, la novia levanta gloriosa, la novia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga vengo en siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga vengo en siervo. Pronto vendrá el Señor, su novia levantar gloriosa, la novia que compró. Yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga vengo en siervo. La paz de Dios es como un río que corre suavemente al encuentro del mar. La paz de Dios es como un campo lleno de flores y pájaros cantando, Dios rey. Quien tiene a Jesús tiene motivo para vivir. La paz de Dios es como un río. La paz de Dios es como un campo.
Señor. Metían todas el lino fino y en ese número predestinado. Juan vio la novia aparejada, metían todas predestinado, me encuentro yo, predestinado, me encuentro yo. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Y el Señor lo ha dado. Que se quebrantará. Nadie, porque se quebrantará. Nadie, porque se quebrantará. ¡Aleluya! La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Marielén de Martínez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Bueno, mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida. Antes de eso, pues tengo que dar un resumen de lo que fue mi nacimiento, porque desde allí viene el milagro del Señor en mí. Estando yo en el vientre de mi madre, pues mi mamá tuvo un accidente automovilístico a los 6 meses, casi 7 meses de gestación. Los médicos pues tuvieron que sacarme para salvarle la vida a ella, pero como vieron que yo reaccioné en ese entonces, pues me metieron en incubadora. Se trajo la necesidad ante la iglesia, ante el hermano Galdona y la congregación, y se oró por mi mamá y por mí. Y bueno, yo soy un testimonio vivo, un milagro del Señor para mi mamá y para mis seres amados. Cuento este testimonio porque desde el vientre de mi madre, pues el Señor, como dice la Escritura, me escogió. Allí puedo ver la mano del Señor a medida que fui creciendo. Me crié con mi abuela y mi mamá. Mi abuela era una fiel creyente de la iglesia. Ella me instruyó en el camino del Señor. Me enseñó lo que era bueno, lo que era correcto ante los ojos del Señor. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando, a medida de mi niñez, ella me empezó a traer a las clases bíblicas, a instruirme en el camino del Señor. Tuve esa enseñanza de parte de ella, pues eso quedó sembrado en mí. Como dice la Escritura, que el niño se instruye en su camino cuando fuere niño, y cuando fuere grande, pues ya él no se apartará de él, porque esa semilla queda sembrada en el corazón. Ella fue ese ejemplo que el Señor permitió, ese instrumento que el Señor permitió para instruirme en el camino. Y siempre que la veía ella, pues veía esa mujer de fe, que yo siempre decía que cuando me enfermaba, estando niña, ella tenía esa medicina especial. Porque cuando yo estaba enferma, pues era su oración. Era esa fe que ella tenía, esa oración que ejercía en mí, pues la que me sanaba. Y siempre que yo enfermaba, pues sabía que mi abuela iba a hacer esa oración y yo iba a recibir esa sanidad. Porque sabía que ese Dios respondía a esa oración. Llegó el momento cuando ya llega la adolescencia, pues como todo joven, tiende a buscar las cosas del mundo,
pues andar con la junta, la escuela, el liceo. Ya me aparté un poquito de lo que era el camino del Señor, pero el Señor no se apartó nunca de mí, porque esa enseñanza estaba en mí, aun cuando estaba haciendo pues a veces cosas indebidas, pero siempre estaba el temor en mí que yo no podía hacer lo malo. Era como que sentía ese miedo que si yo hacía algo malo, pues yo sabía que el Señor me miraba, yo sabía que el Señor estaba ahí, que Él estaba observándome en todo momento. Siempre, en todo momento, mi estudio, en cada fase de mi vida, pues lo veía Él. Él estaba en todo momento guiándome, guardándome de todo, de toda la mala junta, guardándome de las cosas malas del mundo. Cuando estábamos reunidos en la escuela, en el liceo, en la universidad, pues llegué hasta la universidad. Tuve esa experiencia de que los amigos pues invitaban a uno a fiestas, a reuniones. Pues ya saben que esas reuniones pues se presta para hacer no las cosas debidas ni las cosas correctas. Y siempre había ese temor en mí de que cuando, si bebía, tomaba algún licor, pues yo no lo hacía. Sentía miedo de hacer esas cosas porque ya yo sabía que mi abuela siempre decía que eso no le agradaba al Señor. Y siempre tenía ese temor, siempre tenía esa cosa en mi corazón de que no lo hagas, no lo hagas. Y aun cuando yo estaba ahí reunida con esas personas, pues con esos compañeros de estudio, yo decía, no quiero eso, no lo quiero para mí, yo me tengo que ir para mi casa. Y siempre había ese temor, pues, de que no era correcto, pues. Llega el momento de que me gradué de la universidad, me permitió el Señor obtener un título en la universidad, pues, y tenía esa instrucción de que yo tenía que venir a dar gracias al Señor por eso que el Señor me permitió, porque fue Él el que me dio la sabiduría, el que me dio, me suplió todas las cosas necesarias, aun cuando fue difícil todo mi estudio, pues el Señor siempre estuvo ahí supliéndome mis necesidades, supliendo las cosas necesarias para que yo me graduara. Entonces llegó el momento de venir al servicio y de dar gracias al Señor por ese título obtenido, gracias al Señor por esa carrera que Él me permitió estudiar. Cuando vengo al servicio, fue un día domingo, pues vine al servicio, pasé adelante, le di el testimonio al hermano para que lo dijera a la iglesia, en gratitud al Señor de todo lo que el Señor me había ayudado y de todo lo que el Señor había hecho y el título que había obtenido. Pero en mí estaba eso de que yo decía, en algún momento yo tengo que volver porque yo sé que, yo sabía pues que el Señor estaba allí, que el Señor estaba lidiando conmigo, tenía ese temor, tenía ese sentir en mi corazón que yo tenía que volver, que yo no tenía que estar allá afuera porque nada hacia afuera pues. El Señor me quería aquí en la iglesia, me quería a su servicio, me quería rendida a Él. Y siempre eso estuvo en mi corazón. Cuando estuve aquí ese domingo, para mí pues me marcó porque dije, yo sigo yendo. Yo voy así sea los domingos, pero yo tengo que ir porque yo me sentía bien, yo me sentía diferente. No era la misma situación del mundo, no era el mismo compañerismo con el mundo, sino ya era el compañerismo hermanable. El que un hermano te vea y te diga, Dios te bendiga, mi hermano, te abrace, aun cuando no hayas recibido al Señor, aun cuando no te habías bautizado, aun cuando no estabas en los caminos, simplemente era visitante, sentía ese amor de hermano. Entonces, bueno, el Señor permitió que viniese los domingos, cada día consecutivo venía los domingos, a oír ese servicio, a escuchar la palabra. Y eso fue surgiendo un efecto en mí, fue causando un efecto en mí de que yo tenía que venir, yo tenía que tomar decisión, que ya era el momento, ya no era tiempo de estar afuera, que era lo que el Señor quería para mí. Pasaron así varios meses, aun cuando yo no tomaba decisión, yo venía a los servicios los domingos, pero ya después el Señor empezó a lidiar conmigo y venía a los servicios de oración, servicio de predicación, pero llega el momento cuando el Señor ya dice, ya, es el momento de tomar decisiones. Y eso estaba en mi corazón latente, en cada servicio se predicaba,
de tomar decisiones, y yo sabía que era conmigo. Esa decisión tenía que tomarla, y que para mí era algo que yo, aunque no lo reflejaba, era lo que yo más deseaba en mi corazón. Eso estaba allí escondido, ese deseo en mi corazón que no lo había descubierto, aunque estaba ahí el Señor trabajando conmigo. Llega el momento, hacen el llamado. Yo me acuerdo que fue un culto de oración, eso nunca lo olvido. Un culto de oración, el hermano habla ya al final y dice, bueno, hermano, hay un mensaje, y yo digo, no, es el momento, yo no voy a seguir esperando, ya mi corazón se quería salir de mi cuerpo porque era el Señor lidiando conmigo. Tomé decisión, y hasta el día de hoy, pues gracias al Señor, pues me permitió estar en su camino. Tomé esa decisión, pero yo no me bauticé enseguida, sino que empecé a darle larga al asunto, o sea, darle larga, pasaron los meses, llega el Señor, permitió una enfermedad en mi vida, llegó un problema de salud, y pues los médicos que saben de esas cosas, pues tenía problemas de anemia, los glóbulos blancos se comían los glóbulos rojos, y eran exámenes constantes, pues semanales. Mi hemoglobina no quería subir, y el médico sospechaba pues que había una tumoración en el colon. Ese era su diagnóstico, pues esa era lo que el Señor le había dicho, o sea, la sabiduría que le da a los hombres, pues al médico, pues hasta donde él puede llegar, pues él dijo que era eso. Yo vengo al servicio, al siguiente culto, y digo, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Si usted obra esa sanidad en mí, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir, yo te lo prometo. Efectivamente pasé al servicio, pasé a la oración, pedí al hermano que orara por mí, que lo que había dicho el médico, el diagnóstico que tenía, y ocurrió mi sanidad enseguida, el mismo día, en el mismo instante. Cuando yo llego a mi casa, pues me sentía peor. Cualquiera diría, pero te sientes peor, ¿qué sanidad va a haber? Después de ese desarrollo, de ese malestar, empezó mi cuerpo a sentir mejoría. Me toca hacer los exámenes. Cuando me hago los exámenes de laboratorio, que eran rutinas ya en mí, ya semanal me hacían esos exámenes, el médico sorprendido me dice, pues, la hemoglobina de un día para otro subió a 2, que era lo normal del valor de la hemoglobina, pues, para la mujer. Y ya no había ninguna tumoración, no había nada, que el Señor me había limpiado completamente, me había sanado completamente. Y yo dije, bueno, Señor, tú me sanaste, ahora yo te sirvo, porque tú cumpliste, ahora me toca cumplir a mí. Y bueno, fue el mejor momento, pues tomé decisión. Me bauticé porque los servicios todos hablaban del bautismo, el bautismo, yo decía, es conmigo, el bautismo, yo no me he bautizado. Tomé la decisión de bautizarme, y yo hoy estoy agradecida al Señor por permitirme estar en su camino, sirviéndole al Señor. Y sé que en ningún momento el Señor me ha dejado, el Señor ha estado siempre conmigo, ayudándome en todo momento. Y Él conoce mi corazón y sabe que nunca tendré cómo pagarle lo que Él ha hecho por mi vida, lo que Él ha hecho conmigo, pues, su sanidad en diferentes oportunidades, me ha guardado del peligro. Y bueno, yo hoy quiero hacerle ese llamado a aquella persona, pues, de que esté pasando por un proceso así como el mío, al joven, aquel joven que fue instruido por la palabra, aquel joven que fue instruido por un familiar, por un padre, por una abuela, que esa enseñanza está ahí en tu corazón. El Señor no te quiere allá afuera, el Señor te quiere sirviéndole a Él, y es lo mejor que puedes hacer, servirle al Señor, entregarle tu juventud, entregarle todo tu amor, porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Teniéndolo a Él, pues Él te guía a tomar mejores decisiones, te guía a formar tu hogar, te guía en todos los aspectos de tu vida. Si tú pones al Señor primero en tu vida, pues Él siempre estará presente y Él siempre te ayudará en todas las decisiones que tienes que tomar. Y el joven, es hora de que el Señor te está hablando, ese joven que está allí presente, que está pendiente, que está escuchando estas palabras.
solamente el Señor sabe para quiénes son y a quién le van a servir, pues. Sírvele al Señor, entrega tu juventud al Señor, que es lo mejor. El Señor te ama, el Señor te necesita, Él te quiere que estés en su regazo y Él guiar tus pasos en todos los aspectos de tu vida. Bueno, el Señor me les bendiga, espero que este testimonio sirva de reflexión y sirva para alguien que necesita esas palabras. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje El precio único que Dios exige, parte 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio estar nuevamente con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Recuerde que esto es alimento espiritual a su debido tiempo, como la expresión dice el hermano Braja. Esto es un alimento. Y este alimento tiene que ser procesado. Ahora, ¿de qué manera lo vamos a procesar? Bueno, Dios tiene su manera de que este alimento sea procesado para nuestra alma. Recuerde que es un alimento espiritual. O sea, que el que se va a alimentar es el hombre espiritual. Quizás el hombre natural va, como dice la Escritura, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Va siempre en contra de lo que dice Dios en su palabra. Pero ese hombre espiritual que está dentro de su corazón, el alma, ese hombre que se está formando, que se está alimentando todos los días, tiene sed, tiene hambre y sed de justicia, como dice ese coro, de la palabra del Señor. Ahora, si es un alimento espiritual, ¿quién nos va a alimentar? El Señor es el que nos va a dar el alimento, y Él sabe escoger bien los alimentos. No es como nosotros que quizás tomamos un alimento que nos puede hacer un poco de daño, pero Dios sabe qué alimento necesita usted. ¿Cuáles son los nutrientes que su cuerpo necesita? Así como cuando usted va al médico y el médico le receta, mire, es bueno que no comas esto, pero que comas más vegetales, que comas más ensalada y así sucesivamente, deja de comer grasa, deja de comer azúcar, deja de comer sal. El médico con su conocimiento y viendo los resultados de los exámenes que le hizo, sabe que le está haciendo daño. Ahora, y que lo va a favorecer. Ahora, esta palabra, el Dios vivo al cual nosotros le servimos, nos hace siempre un escaneo a nuestra vida y sabe qué alimento necesitamos. Sabe cuáles son los nutrientes que necesitamos para fortalecernos. Porque Dios quiere que usted tenga base sólida. Que su fe esté fundada sobre la roca. Que el fundamento, y como dice la Escritura, esté fundada sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, Él sabe qué necesitamos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Comernos el alimento. Ahora, el alimento, como le dije, tiene que ser procesado. ¿Cuál es la manera de Dios procesarlo? Bueno, en lo natural hay muchos procesos. Cuando usted come lo natural, hay muchos digestivos. Y bueno, pudiéramos hablar de tanto de limón con soda, de digestivos naturales, agua caliente, todas esas cosas ayudan a la digestión. Pero esta digestión que nosotros necesitamos por el alimento espiritual es el vino nuevo. Por eso es que la Escritura, y es una Escritura que vamos a estar leyendo, que Dios envía pan, Dios envía vino nuevo para que eso cause un efecto en nuestro cuerpo. O sea que para que la digestión de lo que usted está comiendo, usted no va a utilizar esas palabras que utilizaron esos hombres. Dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? No. Su expresión va a ser, eso es verdaderamente la verdad. Y si acaso hay algo que usted todavía no entiende, usted, como dice la Escritura, si mal pensaste, pon tu dedo en tu boca. Y usted va a ir en oración, decirle, Señor, muéstramelo, no lo entiendo, quizás no lo entiendo, revélamelo. ¿Qué hace Dios? Lo revela. Él es el revelador de la palabra. No es el hombre, no, es el Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Él le da el alimento y le dice, bueno, esto significa esto. ¿Qué debemos hacer nosotros como hombres y mujeres obedientes, queriendo hacer la voluntad de Dios? Señor, eso es la verdad, lo acepto, lo tomo porque son tus palabras. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos atentos. Dice la Escritura, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice la Escritura que a muchos no les aprovechó el oír
¿Por qué causa? Porque no mezclaron la fe. Y fe, dijo el profeta de la edad, está acompañada de la revelación, es paralela a la revelación. Quiere decir que cuando escuchamos la predicación del Señor, necesitamos que eso se revele a nuestro corazón. Ah, yo entiendo esa escritura. No, no es que la entendamos. Es que sea revelada. Cuando a usted se le revela una palabra, mire, no hay demonios en el infierno que lo puedan hacer a usted retroceder de lo que Dios le ha revelado. Le pongo un ejemplo, es como el bautismo bíblico. ¿Quién le va a decir a usted que el bautismo no es en el nombre de Jesucristo cuando a usted se le es revelado? Nadie lo puede hacer retroceder porque usted ha tomado del pan y eso ha tomado del vino de la revelación, se ha vuelto nutriente y usted lo toma en su corazón y dice verdaderamente es la verdad. Y así quiere, así como nosotros tenemos esa escritura y así muchas escrituras como la tenemos clara, Dios quiere que usted tenga toda palabra que sale de su boca, la tenga clara y la acepte en su corazón. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, eso le va a hacer un bien. Así como el alimento natural nos hace un bien, nos crea nutrientes, como cuando usted está débil, usted se come algo dulce, eso le da energía, usted se levanta en la mañana y usted se puede levantar un poco débil, pero usted desayuna, eso le da fuerza, de igual manera en el almuerzo le da fuerza. Nosotros que hemos trabajado hemos experimentado eso, usted puede estar débil a las 11:30 de la mañana, pero a las 12 usted come, reposa y usted agarra fuerzas nuevas. Bueno, así es la palabra. Usted cuando toma, por eso el alimento, y vamos otra vez para el culto, todos los días, hermano y hermana. Por eso se lo dijo, eso fue una recomendación que le dio el Señor a Josué, o un mandamiento. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, meditarás en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque es que lo va a ayudar. O sea, la meditación en la palabra, ¿qué creen usted o qué hacen usted? Meditar todos los días, a cada momento en la palabra. Mire, eso lo mantiene a usted en una atmósfera natural. No, en una atmósfera espiritual. ¿Por qué? Porque usted está pensando en su esposo, en su creador, y eso le hace bien. Estar pensando en las promesas, en los mandamientos, en cuál es la voluntad del Señor, porque si algo nosotros queremos hacer como creyentes de la palabra es agradar a Dios, es hacer su perfecta y santa voluntad. Yo creo que no hay ni un creyente que diga, no, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, no, yo quiero agradar al Señor, porque si no, ¿qué sentido tiene venir a la iglesia, escuchar su palabra? No, todo creyente quiere obedecer la voz de Dios, pero para obedecer la voz de Dios hay que aceptarla, como ese mensaje que predicó el profeta de la edad, convencido y luego interesado. Cuando usted tiene un convencimiento de las cosas que usted se interesa, por eso es que quizás usted hace algo y eso lo vemos en lo natural. Usted puede pasar por un sitio, por una venta de, qué sé yo, le pongo un ejemplo, de harina. Y usted pasa todos los días por ahí, no le pone cuidado, pero cuando usted tiene la necesidad, usted oye, se da cuenta. Mire, yo pasaba todos los días por aquí y no me daba cuenta de esto. Porque hay un interés. Ahora, Dios quiere que usted se interese en la herencia, vamos a decirlo de esa manera, porque esto es una herencia. Recuerde que somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la recomendación, el mandato que le da Dios a Josué, después de que Josué, como le dice la Escritura, después que su siervo Moisés había partido, le da el Señor ahora una recomendación en el versículo 7, solamente de Josué capítulo 1, dice, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Estas son palabras del Señor. Es una tremenda recomendación que Dios nos da para que nosotros estemos siempre meditando en la Escritura. Que está trabajando, pero usted está meditando en la Escritura. Que usted está cocinando como dama, pero usted está meditando en la Escritura. Y hemos escuchado testimonio incluso de nuestro pastor, la mamá del pastor, cómo, nuestra hermana, cómo haciendo arepa danzaba en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es una meditación en las Escrituras. Usted no puede estar inerte, sin movimiento, meditando en la palabra, en las promesas que Dios nos trae para nuestra vida. Entonces Dios quiere que usted esté interesado y nosotros somos los encargados de hacer, porque eso fue lo que le dijo el Señor a Josué: esfuérzate, sé valiente. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Que la tierra era de ellos, sí, pero tenían que pelear por ella. Que Dios los había entregado en su mano, pero igualito ellos tenían que pelear. Siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dios hace todas las cosas, pero Dios quiere que usted haga un esfuerzo. Ahora, ¿qué nos está pidiendo Dios a nosotros en este tiempo? Obediencia. Y eso lo dijo el profeta. Obediencia completa a la palabra te da un derecho, te da derecho a la señal, al Espíritu Santo. Dios quiere que usted obedezca toda palabra que sale de su boca. ¿De qué manera Dios lo hace? Dios habla de diferentes maneras. Dios habla, y eso lo sabemos a través de los predicadores. Recuerden lo que dijo el profeta de la edad. ¿Quiénes son los profetas de este tiempo? Los predicadores. Dios quiere que estemos atentos a los que los predicadores nos están hablando, porque va a ser Dios a través de ellos. Entonces nos conviene, como le dijo el Señor a Juan, nos conviene cumplir toda justicia. A usted y a nosotros es de la misma manera. Nos conviene cumplir toda la palabra. Es de beneficio. Dios no quiere mal para nosotros, recordémoslo. No son los pensamientos de nosotros, no. Son los pensamientos de Dios que tienen que ser manifestados. Porque si algo queremos es agradar a Dios. Si algo queremos es hacer su voluntad. Ahora, ¿cómo lo experimentamos? Como dice Romano, para que comprobéis, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se tiene que comprobar, usted tiene que probarlo para saber cuál es la buena voluntad de Dios, para que experimentéis. O sea, usted tiene que experimentarlo. Es como la nieve, usted tiene, para saber qué se siente pisar la nieve, usted tiene que pisar la nieve. Si no, usted va a tener una experiencia de otro. Yo le puedo decir qué se siente pisar la nieve, y usted dice, ay, qué bonito, que yo quisiera. Pero Dios quiere que nosotros entremos, cada uno de nosotros tenga su experiencia. Porque todo creyente, hermano y hermana, tiene que tener experiencia con Dios. Todo creyente, cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos está exigiendo el precio que Dios nos está exigiendo. Es que ustedes son los llamados a darle el cumplimiento a toda la palabra. Dios se va a manifestar. Ustedes son los llamados a transformación. Nosotros siempre utilizamos esta expresión. Estamos esperando el rapto, pero en realidad estamos esperando es la transformación. Que nosotros, la novia viva, llame a la novia que está dormida para que haya esa transformación. Tiene que haber primero el resultado de lo que se ha predicado para que después se suba en el rapto. O sea, ese es el orden de Dios. Entonces nosotros tenemos que alinearnos. Cada uno de nosotros tiene que alinearse a la palabra. No es al pensamiento humano, no es a un pensamiento de una iglesia, no, es al pensamiento de Dios, a la voluntad agradable y perfecta, porque todo se enmarca en hacer su voluntad, la voluntad de Dios, porque nosotros, recuerde esto, tenemos un libre albedrío, nosotros tenemos una voluntad, y si no vigilamos, terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Ahora, ¿Dios se va a agradar de eso? No. Más bien Dios se va a desagradar, porque no estamos buscando agradar a Él, sino agradarnos a nosotros mismos. Usted puede tener pensamientos, yo puedo tener pensamientos de cosas que nos parecen buenas, pero no se trata de nuestros pensamientos, se trata de que usted quiere hacer es la voluntad del Señor. Y si eso lo vemos al Señor en el monte del Getsemaní. ¿Qué decía? ¿Qué dijo el Señor?
Señor, si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. No es su voluntad, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Es la que va a permanecer. Él sabe, recuerde que Él sabe el principio y el fin del negocio. Así que a usted y yo nos conviene cumplir lo que dice su palabra. Hemos estado hablando de este maravilloso tema de 3 cosas importantes que Dios envía, que nos envía a nosotros, para que nuestra vida tenga un fruto. Y fíjese, vamos a leer esta escritura que la hemos leído ya por varias semanas, que es Joel capítulo 2, específicamente en el versículo 19, pero podemos leer un poquitico más arriba en el versículo 12 hasta el versículo 19 y poder entender lo que Dios envía y lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a leer versículo 12 de Joel capítulo 2. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras él? Presente y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad congregación, reuní al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová celará su tierra y perdonará su pecado. Fíjese lo que dice el versículo 19. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan y mosto, que significa vino nuevo, y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Ahora, ¿qué nos dice aquí este versículo 19? Que el Señor va a enviar pan, vino nuevo y aceite. Y esto es tremendo porque, fíjese, como les decía en la introducción, o sea, Dios te envía el alimento, pero si nosotros tomamos un alimento que no es procesado, ¿qué nos va a causar eso? Daño. Eso nos va a hacer daño a nuestro organismo. Por eso tiene que haber el proceso en nuestro cuerpo para que ese alimento natural nos caiga bien. ¿Usted cree que lo espiritual es diferente? Es la misma cosa. Es de la misma manera. Ese alimento tiene que ser procesado. Ese es el proceso de Dios, digerido. Vamos a hacer una oración y vamos a darle continuidad a este maravilloso tema. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta hora oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote la gloria, Señor, honra y alabanza, Señor, porque sabemos, Señor, que eres tú, Padre Celestial, el que nos habla a nuestros corazones, Señor. Eres tú, Señor, quien revela la palabra, Señor, porque tú quieres, Padre amado, que nosotros hagamos tu perfecta voluntad, Señor. Esto no es cuestión de un capricho, Señor, sino que es cuestión de que eso nos hará bien para nuestra vida. Nosotros te amamos, Señor, y queremos obedecer cada expresión de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Celestial, porque tú dijiste bien claro, Señor, en la Escritura, sin mí nada podéis hacer, Señor. Si tú no nos ayudas, no podremos hacer tu voluntad, Padre Celestial. Pon el querer y el hacer en nuestro corazón, Padre amado, y que estemos atentos, Padre amado, a lo que tú nos has de hablar en esta hora, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, si hay algún enfermo, Señor, que puede estar escuchando esta transmisión especial, Señor, que reciba sanidad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre Celestial. Si hay algún afligido, si hay alguna persona que no esté, Padre Celestial,
oh Padre amado, animado, Señor, que esté desanimado, Padre amado, tú lo animes en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre amado, porque la palabra nos hace un bien, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué importante es esto. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan. Ahora el Señor dijo una expresión, yo soy el pan que descendió del cielo. El Señor cuando vino en su manifestación, eso es lo que hemos estado hablando, los religiosos de su día no lo pudieron aceptar. ¿Por qué causa? Lo estaban esperando de otra manera. Obviamente sabemos que ellos fueron cegados, pero ellos estaban esperando al Señor de otra manera. Ahora, ¿de qué manera se les apareció el Señor? De la manera más sencilla. Y ellos no pudieron verlo. Y lo que hacían era contradecir, aun cuando estaban viendo el cumplimiento de las Escrituras. Pero siempre hay un problema con este hombre de carne. Siempre se tropieza con el vaso. Eso ha sido un problema, imagínense. Siempre ha sido un problema. Con Moisés fue el mismo problema. Tú te quieres enseñorear de nosotros, le dijeron a Moisés. ¿Y qué le había dicho Dios? Porque ese es el punto. En ese encuentro con el Señor, ¿qué le había dicho el Señor a Moisés? Tú serás Dios y Aarón será tu profeta. Ahora, siempre hay ese choque contra el hombre que está predicando la palabra. Ahora, eso no debería ser así. ¿Qué deberíamos ver nosotros? Con los ojos espirituales. Ahora, nosotros siempre discernimos las cosas. El discernimiento natural nos puede decir muchas cosas y nos engaña. Engañoso es el corazón, dice la Escritura. Ahora, con ese discernimiento espiritual, usted ya no va a ver el vaso, usted va a ver lo que está depositado en el vaso. Ahora, si está Dios, usted con ese discernimiento espiritual va a poder detectar que es Dios hablándole a su corazón. Porque eso es lo que Dios hace. Dios nos habla a nuestro corazón y Dios se oculta. Siempre se ha ocultado, de hecho está oculto. En este último tiempo muchas personas se preguntan y dicen esa expresión, pero ¿dónde está Dios? Yo lo quiero ver. El incrédulo no puede ver al Señor. Ahora, aquel que no tiene la vista espiritual para poder ver al Señor, tampoco lo va a ver, porque está chocando con el vaso. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que tengamos esa visión, una visión espiritual. Ahora, ¿cómo podemos obtener esa visión espiritual para poder ver el movimiento de la hora? Es decir, la predicación, la palabra de la hora. Que son expresiones que nosotros y muchas iglesias y muchos hermanos toman el mensaje de la hora, pero ¿cuál es el mensaje de la hora? Pudiéramos decir, bueno, el mensaje de la hora es este. Este es el mensaje de la hora. Y en parte sí. Pero este mensaje tiene que ser revelado. Y la revelación de este mensaje, cualquier mensaje que usted tome del profeta de la edad, la revelación de ese mensaje es Jesucristo nuevamente hoy. Ahora, muchos pudieron decir, e incluso hicieron expresiones, hermano Branham, usted es Dios. Y él le puede decir, erraron en una verdad. ¿Por qué causa? Porque la Escritura nos dice que somos nosotros. ¿Somos qué? Pequeños dioses, pequeños creadores, pequeños mesías. Los ungidos de hoy. Pero cuando Dios se lleva al mensajero, ¿verdad? Sabemos que Dios dejó el Espíritu Santo, se lleva al hombre, pero el Espíritu Santo queda. Pero ahora tiene que operar en nosotros el discernimiento espiritual para poder detectar al Señor. Sin ese discernimiento espiritual, mire, no importa lo que suceda, nosotros no vamos a poder ver al Señor. Se necesitan esos ojos espirituales. Ahora, ¿será que hay que estudiar más la Escritura? Deberíamos estudiar más la Escritura, pero tiene que ser revelada. El Urim y Tumim son dos cosas. Recuerde, la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, pero lumbrera es a mi camino. Cuando el Espíritu Santo le da a usted la revelación
de lo que aquí está escrito. Si no, usted lo lee y le pasa por alto. Y eso lo hemos visto y eso lo vemos aún. Personas leyendo las escrituras y pasándolas por alto. ¿Por qué causa pasa eso? Ausencia del Espíritu Santo. Fíjense lo importante que es el Espíritu Santo. Ahora, estos hombres en el pasado estaban viendo a un hombre, y el profeta le da, lo describe, bueno, un hombre pequeño, un hombre sin atractivo. La misma Biblia lo dice en Isaías 53. Sin atractivo, verlo hemos sin atractivo para que le deseáramos. Era un hombre común. Y Dios escondido una vez más en simplicidad, en un hombre común. ¿Por qué causa? Porque Dios no es exhibicionista. Dios quiere que los verdaderos adoradores, y eso se lo dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo ese verdadero adorador puede adorarlo en espíritu y en verdad? Cuando puede ver la manifestación del cumplimiento de la Escritura. Por eso esa mujer dijo, Señor, me parece que eres profeta. Sabemos que el Cristo ha de venir. Yo soy el que habla contigo. Es una de las pocas cosas que el Señor se les da a conocer a ellos. El que yo soy el que habla contigo es. Ahora, ¿qué tenía esa mujer? Una visión espiritual. Pero siempre los hombres llamados a ver el movimiento de la predicación, a ver el movimiento de lo que Dios está haciendo para la hora, siempre, bueno, es que el primer problema no salió de mi iglesia, no salió de nosotros. Eso siempre ha sido un problema. Y ese fue el problema que tuvieron estos hombres, que no había salido de ellos. Era un hombre común. Ahora, ¿qué había hecho Dios para ellos? Les había enviado el alimento. Ese era el alimento que ellos necesitaban, a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor vino para darle la salvación. O sea, ya todos los ritos, las tradiciones, ya eso iba a quedar atrás. Ahora era recibir el Espíritu Santo en el corazón. Por eso vamos a leer aquí esta escritura que es Juan, capítulo 6. En el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 26, aunque ya lo hemos leído, pero para que lleguemos al versículo 41. Dice en el versículo 26, le respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondiéndole Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dijéronle, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Fíjese cómo lo detalla el Señor. Que todo el que me diere no se pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces fíjese, en el versículo 41, después que el Señor les había dicho
que Él era el pan que había descendido del cielo, después que habían visto la Biblia cobrar vida, porque ellos tenían los 5 libros de Moisés. Ahora, ellos habían visto el cumplimiento de la Escritura, tenían los libros de los Salmos, tenía el libro de Isaías, o sea, tenían los rollos, pero no habían visto el cumplimiento. ¿Por qué causa pasa eso? He aquí el problema, el vaso de carne. Porque dicen, no, en él, no, en ella menos, no, dígame dónde son, no, mucho menos todavía. Entonces vienen esos malos juicios, juicios carnales. ¿Por qué causa? Porque estaban mirando lo natural. ¿Y qué pasó con el Señor? ¿Acaso no lo expresó Natanael? De Nazaret, ¿ha de salir algo bueno? Entonces siempre hay ese juicio humano, juicio carnal, juicio natural. Recuerde que juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Pero cuando se juzga naturalmente, siempre hay ese choque. ¿Y Dios qué cosa? Dios siempre lo hace de la manera más sencilla, porque Dios se le revela ¿a quién? A los hijos, sí, a los humildes. Para avergonzar lo que dice ser. Dios siempre toma a las personas más desechadas, más despreciadas por los hombres. ¿Para qué? Para avergonzar a aquel que es religiosamente, escucha la expresión, religiosamente correcto. Religiosamente. Son correctos en cuanto a vivir una vida religiosa, pero en manifestar a Dios, que brote Dios de su corazón, no. Ahora, ¿qué cosa, verdad? ¿Cómo se puede manifestar algo que no se tiene? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué cree usted que puede salir de nuestro corazón? Si está Dios, obviamente. Porque si hay ausencia del Espíritu Santo, van a salir, son cosas naturales o cosas manufacturadas, cosas fingidas. Pero si está Dios, ¿qué cree usted que puede salir de su corazón? Una sola cosa que enmarca todo. Amor. El amor, dice la Escritura, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. El amor es la fuerza más poderosa del universo, lo dijo el profeta de la edad. O sea, lo que va a salir de su corazón va a ser amor. ¿Hacia quién? Lo dijo el Señor, si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Pero cuando el amor sale a aquel que lo desecha, que lo desprecia, que lo mira feo, que no lo quiere tratar, que, fíjese, y eso le pasó al profeta de la edad. El Señor le revelaba que estas personas habían hablado mal de él. ¿Y qué hacía el profeta de la edad? Bueno, voy a saludarlo para que no digan nada. No, salía lo que tenía por dentro. Amor al Señor. ¿Acaso eso no es la corona de la estatura de un varón perfecto? Usted lo lee: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y amor, la corona, la adopción. Recuerde eso, adopción, adopción. Ese amor que está en la corona es adopción. Te recibe el Espíritu Santo abajo para poder escalar, porque esa es la naturaleza divina de Dios. Eso lo dice el apóstol Pedro. Ahora, cuando usted recibe el amor, hermano, ¿qué puede salir de usted de su corazón? Amor. No puede salir otra cosa. Y no es amor fingido, porque el amor se puede fingir. Eso lo dice la Escritura. No amor fingido, amor real, amor genuino. Amor ágape, no amor filio, amor humano no. Eso es amor divino, amor ágape, amor de Dios, que es la esencia de Dios. Ahora, ¿qué puede salir de su corazón? Lo que está sembrado en su corazón, eso es. Entonces en el versículo 41, en vez de ellos ver con una visión espiritual, ¿qué vieron a ellos? ¿Qué vieron ellos? Tropezaron con lo que estaba diciendo. ¿Y estaba fuera de la Escritura? No. Dios iba a enviar ese pan, eso lo decía Joel. Enviaré pan, vino nuevo, mosto, vino nuevo, y aceite, que es el Espíritu Santo. Ahí estaba el cumplimiento de esa Escritura. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Versículo 41 de Juan capítulo 6.
Murmuraban. ¿Qué cosa? ¿Qué problema siempre ha sido la murmuración? En el pasado, allá en el desierto, dice la Escritura que cayeron postrados por el destructor. Una vez cayeron 23,000. ¿Por qué? Murmuraban. Siempre la murmuración. ¿Y qué cosa? Con lo que Dios está haciendo. Siempre, los murmuradores siempre los van a ver. Es más, el profeta le dijo que en cada reunión, imagínense, hay 3 clases de creyentes. El genuino, el manufacturado, o sea, el hipócrita, el que finge y el incrédulo. En toda reunión siempre hay 3 clases de creyentes. Pero si se está viendo el cumplimiento de la Escritura, y el Señor se lo dijo a ellos, bueno, si no me creen a mí, crean por las obras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor siempre los apuntó a la Biblia, a lo que ellos tenían escrito. Entonces, ¿qué vemos hoy? La misma cosa, murmuración. El problema siempre ha sido murmurar. El profeta nos da un consejo a nosotros de lo que debemos hacer. Si no entendemos algo, el deber de nosotros es guardar silencio y pedirle al Señor en oración: Señor, revélamelo porque no lo entiendo. ¿Por qué? Porque, dice la Escritura, en las muchas palabras nos falta pecado. Si usted murmura a un movimiento espiritual, ¿qué está haciendo? ¿Contra quién está yendo? ¿Contra quién está peleando? Se lo dijo Gamaliel, se los dijo: dejen quietos esos hombres. Que si eso es de los hombres, eso se va a desvanecer, pero si es de Dios, ¿qué va a suceder? Se van a hallar peleando contra Dios. Ahora, ¿quién puede, y eso es una expresión que hemos escuchado tantas veces, ¿quién puede pelear contra Dios y vencer? Sí, sí los hay, claro que sí. Hay hombres que han vencido. Vemos el caso de Jacob. Peleó contra Dios y los hombres y ha vencido. O sea, sí hay casos, pero cuando se contiende por la fe, cuando usted lo que quiere es agradar al Señor, cuando usted pelea una bendición. Ahora, la bendición no solamente se enmarca en la parte espiritual. Vencer a este hombre de carne con esos pensamientos que van contrario a la Biblia, eso es una gran bendición. Entonces, cuando vemos aquí la Escritura, siempre esta palabra tremenda, murmuración, murmuraban entonces de él. Estaban murmurando del cumplimiento de la Escritura. Y en el caso de los discípulos, cuando Gamaliel le dijo esas cosas, bueno, ¿era de los hombres o era de Dios? Bueno, todavía vemos ese movimiento hoy, más de 2000 años después. Vemos ese movimiento. Ahora, ¿de quién era? Si era de los hombres se iba a desvanecer, pero no se desvaneció nada, más bien vino en aumento. ¿Por qué? Porque no podemos ir en contra del movimiento de Dios. Y el profeta nos da un consejo: sean participantes, no sean espectadores. Porque podemos decir, bueno, creemos en el rapto, pero ¿quién sabe si yo me iré? No, eso no es seguridad. Tiene que haber seguridad en nuestro corazón. Sea participante del rapto, o como le dije en el principio, sea participante de la transformación. Sea participante, que su cuerpo sea cambiado, que sea transformado, que la vida absorba la muerte, que es este cuerpo. Recuerda que tú tienes fecha de caducidad, todo se va a desvanecer. Pero ese hombre que se está formando en usted tiene que absorber a este hombre de carne. Entonces, ese consejo sigue presente hoy. Seamos participantes, no seamos espectadores. Porque si luchamos contra el movimiento del Señor, nos vamos a hallar peleando contra Dios. ¿Cuál es la mejor, y yo siempre he dicho esto, cuál es la mejor manera de saber si un movimiento es de Dios o no? El cumplimiento de la Escritura. Dios no va a respaldar un error. No, Dios respalda su palabra. Dios confirma la palabra que sale de su boca. Él no puede dejar de no confirmar. No, Dios confirma su palabra. Entonces murmuraban
entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Acaso eso no era el cumplimiento? Eso era el cumplimiento, que era el pan, él es el alimento. Y el alimento, y como dijo el profeta, el alimento espiritual, a su debido tiempo. ¿Cuál es el alimento? Hoy, como le dije hace un momento, el mensaje, sí, pero ese mensaje tiene que ser revelado. Usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, con todo el conocimiento de todos los mensajes del profeta de la edad, usted se queda aquí en la tierra a pasar por la gran tribulación, con el conocimiento solamente del mensaje, con la letra. Eso es igualito que la Escritura. Usted se puede saber la Biblia de atrás para adelante y adelante para atrás, pero si no está el Espíritu Santo en su corazón, que es el que le da vida a la Biblia, más bien la Biblia lo va a condenar. ¿Por qué causa? Porque no se tomó ese aceite. Recuerde el caso de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. 5 fueron prudentes por cuanto tomaron el aceite cuando el esposo vino. Ahora las 5, aunque tenían las lámparas, aunque eran vírgenes, pero ahora tenían que quedarse. Eso es tipo ahora de lo que va a pasar si usted no toma el aceite para que la lámpara no se le apague. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Entonces, estos hombres siempre estaban luchando en el movimiento que Dios estaba haciendo. Ahora, el pan, ese alimento, y como le dije hace un momento, ellos estaban escuchando la predicación, ellos estaban viendo la manifestación del poder divino de Dios. ¿Pero qué les dijo el Señor por aquí? Ustedes me buscan no porque habéis visto las señales. Aquí dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Lo estaban buscando de una manera natural. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que nosotros lo busquemos para recibir los beneficios que la Biblia ofrece. Son 24,000 promesas, las contó un hombre una vez. Usted lo está buscando solamente por los beneficios que Dios ofrece, o lo está buscando porque verdaderamente usted está enamorado del Señor. Cuando nosotros nos enamoramos de nuestras esposas y ustedes damas de sus esposos, ustedes siempre estaban queriendo verlo, porque hacía algo que sucedía en su corazón que usted no podía explicar. Ahora, si eso es en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual de aquel que murió en la cruz del Calvario por usted? De aquel que entregó su vida para que usted recibiera vida, de aquel que le va a dar una vida eterna, un cuerpo nuevo, un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo que nunca se va a enfermar. Un Señor que siempre está a su lado, aunque usted no lo ve, pero sí lo siente, que siempre está a su lado, dándole todo lo que necesitaba, todo lo que necesita. Y yo le comentaba a un hermano hace poco de una escritura que yo no entendía, que dice que se multiplica más que su misericordia se multiplican más que la arena. Y yo decía, bueno, pero es que, ¿cuánto? Oye, usted agarra un puñito de arena y usted se pone a contar cada cristal y, oye, bastante. Imagínese que más la arena del mar. Yo me preguntaba, pero no entiendo esta escritura hasta que el Señor me la mostró. Y cada respiro, hermano y hermanas, que usted hace, cada vez que usted inhala, cada vez que usted exhala, cada vez que usted pestaña, cada vez que usted da un paso, este aire que usted puede respirar, todo eso son beneficios, misericordia de parte del Señor. Ah, ahora entiendo, con razón. ¿Cuántos beneficios nos da Dios para nuestra vida diariamente? Usted pone a sacar la cuenta, en un minuto, ¿qué beneficio recibió del Señor? Hermano, demasiado. Ah, ahora entiendo por qué la Escritura dice esto. Y entonces Dios nos está enviando ese alimento para hoy. Un alimento que necesita que no los comamos. No que usted lo tenga y, oye, ese alimento, no sé, no me parece o no. Me da miedo comérmelo, no me vaya a caer mal. No, Dios no te va a dar algo para que te haga daño. ¿Acaso que Dios es qué? No, Dios te va a dar un alimento, como aquella gente que estaba en el desierto quejándose porque Dios les había dado el maná.
El profeta Eledad lo dice que era como hojuelas de maíz con miel. Ellos se estaban quejando, este pan es muy liviano, dijeron ellos. Se estaban quejando. Aún así Dios en su misericordia le dio carne, hasta que se murieron, hasta que le salieron por las narices la carne. Ahora, Dios nos está dando este alimento hoy tiene un propósito, para que su ser espiritual tenga fuerza. Agarre esos nutrientes que ese hombre espiritual necesita. Ahora, ese alimento tiene que ser procesado porque lo natural tipifica lo espiritual. Cómase un pan, una arepa, lo que sea que usted se vaya a comer. No, dígame si se come caraotas con espagueti. Imagínese con mayonesa. Santo Dios. Eso es muy pesado. O póngase a comer carne de noche para que usted vea que no tenga el proceso, que no tenga un digestivo, que no sea digerido, o que usted no se tome un digestivo, para que usted vea, no va a dormir, la noche la va a pasar en vela. Bueno, quizás le sirve para orar toda la noche. Pero Dios quiere que usted se come ese pan, pero que también se beba el vino, ese vino nuevo. Porque usted puede leer, bueno, ¿cómo lo podemos tipificar? Bueno, vamos a ponerle un caso ahí sencillito, pues. Joel 2. Una escritura, bueno, a la gente como que no le gusta mucho. Joel 2. Joel 2:28, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego, columna de humo. Fíjese. Ahora, bueno, pero es que eso ya tuvo un cumplimiento, dicen algunas personas. Hermano, esta es una escritura que se repite. Cada vez se está repitiendo. ¿Por qué? Porque Dios no ha quitado el poder. Dios no ha quitado los dones del Espíritu en este tiempo. Entonces, es una escritura que quizás hay alguien que no le entienda, necesita el vino nuevo. ¿Por qué? Le va a caer pesado. Por causa de que no la entiende. Porque si no es procesada, pero cuando usted se toma el vino nuevo, tipo de la revelación, y usted entiende verdaderamente que Dios está cumpliendo su palabra. Verdaderamente que es más, yo lo decía en la Escritura, no podemos decir nada en contra de eso. Porque, ¿qué podían decir ellos de las señales que habían visto? Nada. ¿Por qué no podían decir nada? Porque estaban viendo el cumplimiento. Ahora, ¿será que es lo mismo? ¿Será que se está viendo el cumplimiento de las Escrituras y aún así se está yendo en contra de eso? Caemos como estos hombres. De igual manera, murmurar en contra, y es que ese es el punto, murmurar en contra del movimiento de Dios. No es el movimiento del hombre, porque si fuera el movimiento del hombre no hay ningún problema. Pero eso es murmurar en contra del movimiento de Dios para la hora. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Metiéndonos en problemas. Eso es lo que estamos haciendo, porque si Dios envía ese pan, debemos tener ese proceso que nos va a ayudar, porque eso es un beneficio. Nosotros necesitamos la operación del poder de Dios en nuestro tiempo. Siempre lo ha habido. Es más, y al profeta Eledad lo luchaban con eso. Los días de los milagros han pasado. No, no han pasado. No van a pasar. Eso no va a pasar. Cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado, dice la Escritura, porque se va a entrar a un nivel mayor. Oye, no es que vamos a orar. No, ahora va a ser la palabra hablada. Que eso es lo que Dios nos está llevando, y por eso esa expresión o ese mensaje del hermano Branham, la palabra hablada es la simiente original. Pero el poder de Dios tiene que estar. No es que va a ser quitado, sino que es a un nivel mayor. Sigue diciendo aquí, y decían, ¿no es este Jesús?
Ahí viene ahora otra vez el problema de este hombre de carne. ¿No es este Jesús, el hijo de José? Imagínense. Ahí vemos claramente que su visión era totalmente natural. ¿Quién le dijo a estos hombres que Jesús era hijo de José? Si era hijo del Espíritu Santo, cuyo padre y madre conocemos. María no era su madre, fue la que lo crió. Fue aquella incubadora, como lo dice el profeta de la edad. Entonces vemos siempre esa visión natural ir en contra de la visión espiritual. Sigue diciendo, ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre nosotros, aún en la misericordia del Señor, les hace consejo, no murmuren. No murmuren, ¿por qué? Porque no les va a hacer bien. La murmuración, ¿a qué lo lleva? Hablar mal de otro, a eso es que lo va a llevar. A ir en contra de otra persona. Y el Señor dijo, no hagan eso. No lo hagan. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no os trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió viene a mí. ¿Qué quiere decir esto? Esto es por revelación, hermano. O sea, ir en contra del movimiento de Dios, se va en contra del movimiento de Dios, es cuando no son llamados. Porque cuando usted ve el movimiento de Dios en operación, ¿qué puede hacer usted? Amén, gloria a Dios, Dios está aquí. ¿Qué expresión puede decir usted del cumplimiento de la Escritura? Dios está presente. No que ninguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Imagínese, si usted quiere vida, bueno, tenía que comerse el pan. Si existiera un pan que le va a dar vida, ¿qué tiene que hacer para recibir vida? Comerse el pan. Ahora quieren lo espiritual. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Que lo aceptaran en su corazón, porque Él era la manifestación de la vida. El que no viene a mí, no tiene vida. Por eso el Señor se lo dijo, yo soy, Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Era Él, era aceptar la revelación de la palabra para la hora. Porque si vamos en contra de lo que Dios está manifestando para la hora, ¿qué va a suceder con nosotros? Nos vamos a volver unos religiosos, vamos a ser como estos hombres. Estos hombres tenían, aunque tenían algo real. O sea, bueno, tenemos a Moisés, la ley de Moisés, sí, pero venía el cumplimiento. No pudieron ver un punto que dijo Moisés, que venía otro semejante a él. Ahora, ¿cómo está nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Verdaderamente nos estamos comiendo el pan o nos lo estamos comiendo a juro? ¿Le va a hacer daño si se lo come a juro? No, no se lo puede comer a juro. Obligado, no. Tiene que haber el digestivo. Y ese digestivo lo tiene el Espíritu Santo. Dios es el único que le puede revelar la palabra. Pero tiene que haber un interés en nosotros de buscar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque si algo no entendemos, ¿qué debemos hacer? ¿A quién le vamos a preguntar? Al Señor. El Señor no es el que tiene la respuesta de todas las cosas. Pues. Es a Dios. No puede ir por aquí, por los callejones, o por aquí, por allá, a preguntar. Vamos a preguntarle a aquel hermano. No. O vamos para otra iglesia a preguntar. No. Es a Dios. Usted tiene que ir al responsable de lo que está hablando. ¿Quién es? Dios. ¿Y qué va a hacer Dios con nosotros? No va a dejar sin palabras, no va a dejar con la palabra en la boca, o nos va a voltear la cara y no nos va a decir nada. No, Dios es un caballero.
Dios le da a conocer, claro, cuando la intención de nuestro corazón es real, es genuina. Recuerda que Dios conoce nuestro corazón. Claro, si usted lo quiere, si usted va con algo ya predispuesto en su corazón, no, Dios conoce el corazón. Pero cuando usted verdaderamente está interesado, porque la duda, ¿qué hace la duda? Nos saca de nuestra posición. Usted no puede estar escuchando una predicación. Usted, ok, está bien, usted puede filtrar lo que se habla, eso es correcto, pero cuando la duda entra a nuestro corazón, eso nos hace un daño, nos volvemos incrédulos, entramos en una condición de pecado por causa de que no estamos creyendo a lo que Dios está haciendo. Entonces, qué importante es cuando se escucha la palabra y, como lo leímos, creo que es Hebreos 4, versículo 2, a muchos no les aprovechó el oír porque no mezclaron fe. Cuando usted oye, eso tiene que ser revelado a su corazón. Porque si no, primero le va a pasar por alto. O segundo, peor aún, pues va a murmurar como hicieron estos hombres. Pero cuando lo es revelada en su corazón, usted puede descansar y decir, verdaderamente, Dios me lo mostró. Cada uno de nosotros, y como esto es algo individual, esto no es colectivo, esto es algo individual, Dios le revela. Ya tenemos la revelación, dicen algunos, porque tenemos el mensaje. No. Tienen es la letra. Porque si la revelación de lo que dice el mensaje estuviera realmente en nuestro corazón, mire, nada nos impidiera estar juntos. Y eso es una expresión del hermano Billy Paul, el hijo del profeta de la edad, que él no podía diferenciar. ¿Cuál fue el mayor milagro? Le hicieron la pregunta a él, ¿qué viste en tu padre? Que yo no podía diferenciar de sus amigos, de sus enemigos, porque los trataba igual. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios le había dado al profeta, no fue que el profeta trajo, el mensaje que Dios le había dado al profeta, que el hermano Branham predicó, se había hecho uno con él. Ahora, cuando la palabra se hace una con usted, ¿qué va a hacer usted? Usted va a hacer palabra. ¿Y qué dice la Escritura? No hace acepción de persona. ¿Por qué? Porque eso sería contrario a la Biblia. Dice la Escritura que el que hace acepción de personas peca. Se vuelve un incrédulo cuando hace acepción de personas. Porque Dios nos quiere ¿qué? Unidos. ¿A cuál fue la oración del Señor? Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti. Que seamos consumadamente una cosa. Ahora, teniendo una unidad alrededor de la palabra, usted no va a hacer acepción de personas. Usted no va a decir, no, yo no me voy a juntar con él porque él no piensa como yo. Capaz y me pega una doctrina errada. Hermano, si usted cree eso, usted está bien equivocado, sus fundamentos no están correctos. Entonces, ¿cómo es que usted lo va a mover cualquier viento de doctrina? No, su fundamento tiene que estar sólido. Usted tiene que tener buenas bases. Porque si usted le da miedo que cualquier cosita, no, entonces usted no se va a juntar con nadie que no piensa como usted. Porque se puede contaminar. ¿Cómo se va a contaminar? ¿Se contaminó acaso el Señor? Andaba con rameras, publicanos, ladrones. Pero ¿qué dijo el Señor? Yo voy a los que están enfermos, esos son los que necesitan, los que están sanos no necesitan médicos, son los enfermos. Entonces, ¿cómo es que el Señor no se contaminó? Bueno, pues sí, porque era el Señor. ¿Por qué el profeta de la edad? ¿O es que acaso habían iglesias del mensaje establecidas en su tiempo? No. El Señor andaba con los bautistas, andaba con los pentecostales, con todos ellos. ¿Se contaminó el profeta de la edad? De ninguna manera, usted no se puede contaminar. ¿Cómo es que se va a contaminar? A menos que no hayan bases sólidas. A menos que sus miedos sean otros. Pero no podemos contaminarnos. Nosotros somos un pueblo amoroso. Ahora, ¿cómo van a venir si ven en nosotros una actitud de esa? ¿Será que no nos hemos comido el pan que ha descendido del cielo? ¿Será que verdaderamente no tenemos la revelación de lo que Dios habló? Entonces, eso nos hace a nosotros meditar.
Entonces Dios envía ¿qué? 3 cosas a la tierra. Pan, el alimento espiritual. Nos envía el vino nuevo, que es el que va, el estímulo de la revelación, dijo el profeta de la edad. Ese vino que va a hacer que ese pan se digiera en usted y se vuelva uno. ¿Sabe que cuando nosotros nos comemos los alimentos, eso se vuelve uno con nosotros? Se bota lo que se tiene que botar, pero eso se vuelve nutriente. Eso le da fuerza, energía. Eso nos da fuerza. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que usted esté fortalecido, que cuando lo vengan a acusar o lo vengan a maltratar, que lo que pueda salir de su corazón sea amor. Como le dije hace rato, amor divino. Amor tiene que salir de nuestro corazón. Por eso Dios está formando ¿qué? Una estatura. Un hombre que está creciendo después de haber recibido el Espíritu Santo. Un hombre que está manifestando el fruto del Espíritu. Porque todo eso tiene que manifestarse. Por eso es que el Señor dijo, ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. ¿Cuáles fueron las pisadas del Señor? En las Escrituras. El Señor no se salió de las Escrituras. Nosotros vamos de la misma manera. Por eso, ¿nosotros somos pecadores? No, éramos pecadores. Fuimos lavados porque dice la Escritura. En 1 de Juan, creo que dice que el que tiene la simiente de Dios no peca. Aquel que ha recibido el Espíritu Santo no peca. Éramos pecadores, cierto. Pero fíjese, 1 de Juan, creo que es esta, capítulo 3, versículo 9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted ha nacido de Dios, usted no es un pecador. Quítese esas expresiones de su boca, de su vocabulario. Ya usted era un pecador, pero ha sido lavado, ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Entonces, ya para darle culminación al tema de este día, Dios envía pan, el alimento, Dios envía vino nuevo, mosto, vino nuevo, que es el que va a hacer que ese pan se digiera, ese hombre espiritual se alimente de ese pan, de esa palabra que ha sido revelada a su corazón, y Dios envía el aceite, el Espíritu Santo. Vamos en un crecimiento, pero no podemos comernos el pan si no se digiere, nos va a hacer daño. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que usted tome la revelación de la palabra para la hora y no, en este puntico aquí, versículo 41, murmuren, no murmuren. La murmuración le va a hacer daño, no ganamos nada. Lo que hacemos es contaminarnos cuando murmuramos. Recuerden, no es lo que entra el hombre, es lo que sale del hombre. Y si salen son murmuraciones, dígame qué beneficio trae murmurar. Más bien, si no entiende algo, mire, no diga nada. Más bien, pregúntele a quién, al Señor. Él es el que le va a dar la respuesta. Él es un caballero, no lo va a dejar hablando solo en el altar, no. Dios le va a dar la respuesta que usted necesita, pero con un corazón sincero. Recuerde que no lo vamos a engañar, el Señor no lo vamos a engañar. Dios ve su corazón, si hay sinceridad en su corazón. ¿Y qué va a hacer el Señor? Le va a dar la respuesta que usted está pidiendo, porque Dios quiere que usted tenga base sólida. Y recuerde, sus bases tienen que estar fundamentadas correctamente. No se va a contaminar. Si usted no cree como yo, no se va a contaminar hablando conmigo. No, sus bases tienen que estar sólidas. Sólidas en la palabra, en el fundamento, como le dice la Escritura, en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Bien, hemos llegado al final. Vamos a hacer una oración. Esperamos que estas palabras sean de beneficio, porque eso es lo que Dios quiere. No venimos a pasar un buen rato, no. Venimos a escuchar la instrucción. Dice la Escritura que estas palabras fueron escritas para nuestra enseñanza y nuestra admonición, para nuestra advertencia. ¿Para qué? Para que no salgamos de la línea. ¿Por qué? Porque nos va a hacer mal. Pero si permanecemos en la palabra, eso nos va a dar un beneficio. El beneficio que Dios ofrece. Bien, oremos.
Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta hora, Padre amado, por permitirnos, Señor, estar una vez más, Señor, escuchando tu predicación, Señor, porque eres tú, Señor, el que revela la palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por ese pan, Padre amado, que tú has enviado, Señor. Gracias por ese vino nuevo, Señor, tipo de la revelación, el estímulo de la revelación, Señor, y gracias por el aceite, que es el Espíritu Santo, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor, pero si eres tú, Padre amado, entonces recibiremos los beneficios que vienen de tu boca. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, esperamos que la próxima semana podamos seguir compartiendo de la palabra, de ese alimento, de ese vino y de ese aceite que Dios envía para cada uno de nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.